Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites levantarnos cada mañana, poder respirar, llenar nuestros pulmones de ese aire, de ese soplo que tú has dado a cada uno de nosotros, Señor, por este aliento de vida que lo hacemos sin darnos cuenta, el respirar, el oír, el hablar, el sentir. Son cosas por las que no te agradecemos, Señor, muchas veces. Las pasamos desapercibidas y solo nos damos cuenta de ellas cuando alguno de nuestros sentidos disminuye, Señor, o alguna cosa sucede. Sabemos qué cosas se mueven en el área espiritual, Señor, pero sabemos que tú estás ahí con tu Espíritu Santo, revelando las cosas para que tu pueblo crezca, para que tu pueblo te honre, para que tu pueblo te alabe, Señor. Alabe tus maravillas, alabe todo lo que tú haces. Y en esta mañana decimos, Señor, que todo lo que respire alabe a Jehová. Amén, así sea. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando del sexto sentido, ¿verdad? Estuvimos hablando que eso nos lo da el Espíritu Santo. Me van a disculpar esa tosecita que no hay modo que... Esa tosecita que no pasa. A veces esa tos seca cuesta un poquito que se quite, ¿verdad? Pero pues ahí vamos. También sé que muchas veces es porque el enemigo quiere cerrar nuestras bocas, porque sabe que lo que declaramos hay poder en lo que hablamos cada día, así que pido que el Espíritu Santo abra esos sentidos o los continúe abriendo los que ya tienen sus sentidos abiertos, pero siempre hay algo que hace falta, ¿verdad? Hoy hay un poquito de opresión en el ambiente porque precisamente vamos a hablar del Espíritu Santo. De mi parte es un tema que siempre me ha fascinado, que estoy tan agradecida con el Espíritu Santo porque cómo nos habla y cómo nos trata con amor, cómo nos sopla al oído muchas veces tan apaciblemente que trae paz y gozo. Y solo puede haber plenitud de gozo con Él, ¿verdad? Vamos a conocer las manifestaciones del Espíritu Santo. Sabemos que desde el inicio está el Espíritu Santo con nosotros. Hace mucho tiempo, cuando yo comenzaba en este caminar, la apóstol Emma de Sosa dio una enseñanza que a mí me impactó. Me impactó por muchas razones, pero una de ellas es porque yo pude entender cómo era que se movía el Espíritu Santo con nosotros. Cuando uno comienza en este caminar, uno sabe que está el Espíritu Santo, escucha hablar del Espíritu Santo, pero por lo menos en mi caso yo no podía dimensionar hasta dónde llegaba el Espíritu Santo. Con esta enseñanza, wow, fueron abiertos mis sentidos espirituales y yo le di tantas gracias al Señor y es algo que yo quiero compartir con ustedes. Es una apóstol reconocida de Honduras que cada vez, en mi caso, y creo que el de muchos, cada vez que uno la escucha, uno sale impregnado del espíritu de ella. La verdad, ella tiene mucho para dar y cuando ustedes tengan la oportunidad de escucharlos, pues los invito a que la escuchen. Entonces, regresando al tema que ella nos pudo brindar acá, que son las manifestaciones del Espíritu Santo, vamos a ir a Génesis capítulo 1, verso 1 y 2. Vicky. Génesis capítulo 1, versos 1 al 2. En el principio
creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Gracias, Vicky. Podemos ver que desde el inicio el Espíritu Santo se movía y cómo el Espíritu Santo llega a ordenar algo que está desordenado y que está vacío. Así llega Él a nuestras vidas. Él llega a ordenar todo aquello que tenemos en nuestras vidas que no está como debería de estar, pero con amor. Y por supuesto que en ese amor está el respeto en donde Él nos deja escoger si nosotros queremos que nuestra vida sea ordenada o no, que nuestra vida sea limpiada o no. Silvita, por favor, vamos a Apocalipsis, capítulo 22, verso 1. Apocalipsis, capítulo 22, verso 1. Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 22. Capítulo 22, verso 1. Dice, después me mostró un río limpio de aguas de vida, resplandecientes como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿El 2? Sí, sigan. Dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Amén. Gracias, Silvita. Aquí a Juan el Espíritu Santo lo lleva a esa dimensión en donde él ve y le muestra un río limpio de agua viva. Ese río fluía debajo del trono de Dios. Ese río, representa al Espíritu Santo. Veamos ahí cómo lo muestra Juan. Ese río de vida fluye debajo del trono que está en el corazón del hombre. El trono de Dios está en el corazón del hombre y hay un trono de Dios en los cielos. Pero ahora nosotros somos ese templo. Así que el Espíritu Santo está ahí. La morada del Espíritu Santo y el río de vida fluye de adentro del corazón de cada uno de nosotros. Y esa es la representación y es como nos lo muestra Juan. El Espíritu Santo que está dentro de nosotros correría, fluiría con su río de agua viva e iba a arrastrar y a sacar dentro de cada uno toda enfermedad, toda maldad, toda iniquidad. Así es como el Espíritu Santo se mueve hoy en día con nosotros. Vamos a ir a Ezequiel, capítulo 47. Versículo 2 al 5. Vamos a ponerle mucha atención a esto, por favor. Ezequiel, capítulo 47, versos del 2 al 5. Quiero que lo vuelva a leer usted, oye, Silvita, por favor. Versos del 2 al 5. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa y he aquí aguas que salían
salían de debajo de un umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba de oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur de altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Para ahí, Silvita, gracias. Miren qué interesante esto. Al igual que Juan, el profeta Ezequiel tuvo una revelación de ese río de agua viva. Aquí nos lo está mostrando. Y ve la forma en que el Espíritu Santo se manifestaría en la humanidad. Entonces estamos viendo que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo es representado por esas aguas que fluyen, ese río de agua viva. Siga, Silvita, por favor. Número 3. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino al nado. Amén. Amén. Gracias, Silvita. Qué increíble cómo el Espíritu Santo muestra aquí a través del profeta Ezequiel cómo iba a manifestarse en cada uno de nosotros y cómo lo hace. En la primera parte dice que lo hizo pasar por aguas hasta los tobillos. Después lo hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y hago una aclaración. Los lomos no es la espalda. Los lomos son la parte de los genitales del hombre, porque ahí es por medio del espíritu que engendra. Eso es algo que por lo menos yo aquel entonces no sabía, sino que hasta que ella aclaró eso. Y la otra parte es que el río no se podía pasar sino en nada. Y cuando es así, ustedes dejan que se los lleve la corriente en un río, o por lo menos los que se meten, ¿verdad? Porque yo los ríos sí como que no mucho, pero así es. Entonces me llama mucho la atención la forma en que es representado el Espíritu Santo. Ahora, no sé si todos aquí tienen claros que primero el Espíritu Santo está con nosotros. Después está en nosotros. Eso es algo importante para que anoten. Después está sobre nosotros. Y por último, cuando dice ahí que pasa por el río así a nado, porque solo a nado se puede pasar, ya el río ya lo cubre, entonces tiene que pasar por nado. Eso es cuando el Espíritu Santo nos lleva a otra dimensión. Esa dimensión que no muchos logran alcanzar. Vamos a ver por qué. Eso es cuando se rebosa del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos empodera y nos lleva a esas dimensiones como el profeta Juan y el profeta Ezequiel, en donde los llevó a otras dimensiones, en donde a ellos no les queda más que dejarse llevar por la corriente del Espíritu Santo. Aquí creo que hemos algunos sido arrebatados en ese mover, en ese poder del Espíritu Santo, y es una cosa inexplicable, que yo espero que todos puedan tener esa experiencia de los que nos están escuchando. Entonces vamos a ir de etapa por etapa para ver cómo es que el Espíritu Santo se movía. ¿Tú podrías decirme y reconocer las diferentes etapas? Ok. Vamos a ir paso a paso. Entonces, vuelvo a repetir, el Espíritu Santo dijo que estaría con nosotros, en nosotros y sobre nosotros.
El Espíritu Santo, número 1, con nosotros. El Espíritu Santo con nosotros es similar al agua hasta los tobillos. Aquí es donde Jesús está preparando a sus discípulos que están tristes porque piensan que, pues, que se van a quedar solos. Y Él les dice en Juan, capítulo 14, versos 16 y 17. No sé si se pueden conectar para ver si los escuchamos. Susel, capítulo 14, versos 16 y 17. Perdona, ¿de qué? ¿Me lo puedes repetir? Sí. Juan capítulo 14, versos 16 y 17. Sí. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Gracias, Susel. Esa fue la promesa que Jesús dejó del Espíritu Santo. Pero des en cuenta en el verso 16. Y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo está con todos. Con todos. Pareciera que no, pero sí, el Espíritu Santo está con nosotros, sin importar quién sea. Está alrededor de nosotros para darle al mundo convicción de pecado, convicción de error, de justicia y de juicio. Aún en medio de un lugar en donde haya oscuridad, mucha contaminación espiritual, en donde hay muchas veces, aún así, ahí está Él. El Espíritu Santo puede estar con nosotros. Al Señor le da lo mismo la luz que las tinieblas, porque Él está en todos lados. Tenemos que tener bien claro que el Espíritu Santo está con nosotros, Roberto. Si nosotros pudiéramos tener siempre nuestros ojos espirituales abiertos, podríamos ver que en el mundo espiritual no solo están los espíritus inmundos que nosotros conocemos, sino que ahí está siempre la luz del Espíritu Santo. Pareciera que no, por lo que nosotros podemos ver a veces, y la mayor parte de veces no lo podemos observar, pero Él está ahí. ¿Y por qué está aún en las tinieblas? Porque Él siempre va a estar tratando de convencer al hombre del error en el que vive. Va a estar hablándole a su corazón para que busque al único Dios verdadero. Cuando nosotros no conocíamos al Señor y hacíamos algunas cosas que dentro de nosotros sabíamos que no eran correctas, nos daba como cargo de conciencia, ¿verdad? ¿O no? Yo creo que a todos nos ha pasado. Ahora nos sigue pasando algunas veces, pero ahora es diferente. ¿Pero por qué? Porque era el Espíritu Santo que estaba con nosotros tratándonos de convencer que lo que estábamos haciendo no estaba correcto. No era lo correcto. Vamos, por favor, César, a Juan capítulo 14, verso 17. Juan capítulo 14. Verso, ¿cómo me dijo, pastor? Juan capítulo 14, verso 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Gracias.
Amén, gloria a Dios. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir. ¿Y por qué? No le puede recibir adentro de él, solo puede estar con él, porque no le ve ni le conoce. Son para los que no conocen a Jesús, pero el Espíritu Santo está con ellos. Eso es algo bien importante. Pero está con nosotros porque nosotros le conocemos. Los que conocen a Jesús, porque mora con nosotros. Jesús les dice a sus discípulos que pueden ellos experimentar al Espíritu Santo porque en ese momento Jesús estaba con ellos. Jesús era el Espíritu de él estaba con ellos. Entonces ellos conocían a Jesús, pero ¿qué iba a pasar después? Él no iba a estar o no podía estar en todos lados si continuaba Jesús aquí. Pero cuando Jesús murió y pasó pues lo que sabemos que pasó, que fue crucificado y que resucitó, entonces ya pudo morar el Espíritu Santo en nosotros. Y ese es el segundo paso. El Espíritu Santo en nosotros. Número 2. Roberto, Ezequiel capítulo 2, verso 1 y 2. Ezequiel capítulo 2, verso 1 y 2. Ezequiel 2, 1 al 2. Fuerte, Roberto. Levántate, hijo de hombre, dijo la voz. Quiero hablarte. El Espíritu entró en mí mientras me hablaba y me puso de pie. Entonces escuché atentamente sus palabras. Muchas gracias, amén. Entró el Espíritu en mí. Ezequiel nos dice que el Espíritu entró y estuvo en él. En el Antiguo Testamento sabemos que el Espíritu Santo solo estaba en determinados momentos, ¿verdad? Estaba en ellos y sobre ellos en determinadas ocasiones según pues lo que el Señor mandara en ese momento. Pero el Espíritu Santo iba a estar con nosotros y en nosotros hasta que Jesús murió, como lo vimos anteriormente, para que no pudiera tener esa limitación física que tenía cuando Jesús estaba en esta tierra. Vamos por favor a Ezequiel, capítulo 36. Verso 27. Vamos a ir al 26 y el 27. Ezequiel 36, versos 26 y 27. Amén. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Gracias, Silvita. Os daré un corazón nuevo. Solo cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros podemos obtener un corazón nuevo. Solo así. Y eso es el nuevo nacimiento. Cuando nacemos de nuevo, el Señor pone ese corazón de carne, lo cambia y nos pone un corazón nuevo. Y nos dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. En vosotros, dentro de nosotros.
que quede bien claro. Entonces, solo ahí, en el nuevo nacimiento, es cuando nosotros podemos tener al Espíritu Santo dentro de nosotros, porque estamos conscientes que es lo primero, que Él está con nosotros. Vamos a Ezequiel 37:14. Ezequiel 37:14. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Cuando nosotros nacemos de nuevo y decidimos morir a nuestra vida vieja de pecado y decimos que sí, por fe, algo sucede en nuestro interior. Ese volumen. Somos justificados, somos regenerados y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Cuando recibimos al Espíritu Santo, algo tiene que pasar. Está en nosotros y hay muchas manifestaciones, pero algo tiene que pasar. Todos los que hemos recibido al Espíritu Santo tenemos una serie de manifestaciones que no podemos entender muchas veces. Hacemos cosas que nunca pensamos que podíamos hacer. Por ejemplo, a mí no me gustaba mucho como que la alabanza, porque yo venía de una familia muy religiosa. Entonces, había muchos ritos, muchas cosas, y la alabanza, pues no es que no se diera, pero era totalmente diferente. Cuando ya fui liberada de ese espíritu de religiosidad, encontré libertad. ¿Libertad para qué? Libertad para muchas cosas. Yo no me imaginé poder danzar. Yo decía, ay no, ¿cómo va a ser eso? O sea, como cuando lo vi la primera vez fue así como que, ay no. Bueno, ok, si eso les gusta acá, está bien, pero yo no me sentía como la capacidad de poder venir y ponerme a danzar. Hoy yo me gozo la danza, me gozo la alabanza, me gozo la adoración. Nunca me imaginé poder estar danzando con libertad en donde a mí no me da pena. No importa en donde esté, yo puedo tener mis movimientos, siempre y cuando haya un poquito de espacio y yo me pueda mover, yo me muevo. Esas son parte de las manifestaciones del Espíritu Santo dentro de nosotros. Si no tenemos esa convicción dentro de nosotros, no pueden suceder ciertas cosas. Hay un deseo, un gozo que uno siente que quiere que todo el mundo lo tenga. Y a veces hasta nos luchamos un poquito cuando parte de la familia tal vez no está en el mismo sentir y les molesta, por ejemplo, ¿verdad? Pues a nosotros no nos gusta, pero igual es parte con lo que nos toca vivir en lo que pues les llega su tiempo a cada persona. Nos dan ganas de contarle a todo el mundo ese gozo que tenemos y esa paz que podemos tener que antes no teníamos. Es algo inexplicable. Comenzamos a tener más hambre por su palabra y conocer de Él. Si hacemos cosas incorrectas, nos sentimos mal casi que de inmediato o inclusive ni las hacemos. La mayor parte no las hacemos porque vivimos en el espíritu, no en la carne. Si contestábamos mal a las personas, muchas veces nos pasa y nos sale nuestra carnalidad, pero en su mayoría ya lo controlamos. Esa es otra de las manifestaciones cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y si se dan cuenta, esa es una de las señales, como les decía, del nuevo nacimiento. Así que hablamos que el Espíritu Santo en nosotros es similar al agua hasta las rodillas. Pero no es lo máximo a lo que podemos llegar. Tenemos que tener la convicción de que el Espíritu Santo vive en nosotros. Vamos por favor a Romanos capítulo 8, verso 9, Roberto.
8:9. Romanos 8:9. Pero ustedes no necesitan, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Sí, el Espíritu de Dios vive en ustedes. Recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Gracias, Roberto. Amén. Que los que no tienen el Espíritu de Cristo, no le pertenecemos a Él. Mucho cuidado con eso en cómo estemos nosotros viviendo hoy en día. Si tuvimos un nuevo nacimiento, el Espíritu está morando dentro de nosotros. Así que las obras de la carne no son las que nos dominan. Nosotros dominamos las obras de la carne por el Espíritu. Pero ahí nos podemos dar cuenta hasta dónde estamos con el Espíritu Santo. ¿Será que solo estamos ahí en el tobillo? ¿O ya llegamos a la rodilla en donde podemos ver que estamos viviendo nosotros buscando hacer lo que el Señor nos manda? Solo así podemos tener esa verdad en nosotros en donde sabemos reconocer a Jesús como nuestro Señor y llamar Padre a su Padre, que es nuestro Padre por adopción. Él nos adoptó, pero solo con la convicción del Espíritu Santo podemos llegar a reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Tenemos que cuidar ese templo, que somos nosotros, ese templo del Espíritu Santo. Eso está en 1 Corintios capítulo 3, verso 16. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y más adelantito en el capítulo 6, verso 19 nos dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Nosotros no somos de nosotros, somos de Dios. ¿Estamos cuidando ese templo del Espíritu Santo? Nosotros somos ese cuerpo físico nada más. Nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones son la cubierta de ese templo. Pero la presencia de Dios está dentro de nosotros. ¿Estamos cuidando esa presencia de Dios? En 1 de Juan, capítulo 3, verso 24, nos dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo permanece en nosotros? Lo hemos estado viendo ahorita. No importa hace cuánto recibimos cada uno de los que estamos aquí o de los que nos están escuchando, hace cuánto recibieron al Espíritu Santo. Sabemos que permanece en nosotros por los frutos que damos. Si reaccionamos carnalmente ante las cosas o reaccionamos con bondad, amabilidad, mansedumbre, templanza, eso nos va a dar la pauta y eso hará que sea evidente en nosotros la obra del Espíritu Santo. Si seguimos actuando en la carne, pues es evidente que el Espíritu Santo no está en nosotros. Número 3, el Espíritu Santo sobre nosotros. El Espíritu Santo sobre nosotros es similar al agua en los lomos. O sea que ya nos llegó por acá, por la cintura y arribita. Vamos, por favor. Susel, Lucas capítulo 24, verso 49. Lucas, sí, capítulo 24, verso 49. Y vosotros sois testigos, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros,
pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Gracias, Susel. Esto les dice Jesús a sus discípulos porque sabía que Él soplaría sobre ellos su espíritu, que era la promesa que ya estaba llegando a su cumplimiento, pero les dice que esperen en Jerusalén. ¿Y para qué? Él iba a ascender a los cielos para que fueran investidos por el poder del Espíritu Santo. Eso significa que el Espíritu Santo iba a estar sobre ellos, el agua hasta los lomos. ¿Por dónde vamos nosotros? ¿En los tobillos, en las rodillas o en los lomos? Vamos a Hechos, capítulo 1, verso 8. César, por favor. Hechos, capítulo 1, verso 8. Hechos capítulo 1, verso 8. Así es. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias. Amén, gloria a Dios. ¿Recibiremos qué? Poder. Cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya no está solo con nosotros. Está en nosotros, está dentro de nosotros y también sobre nosotros. Toda su plenitud hasta que llega a esa llenura y rebalsa y llega a estar sobre nosotros. Somos investidos de poder de lo alto y se pueden ver los milagros, señales y prodigios. Pero no puede estar sobre nosotros para llenarnos de poder si primero no está en nosotros. Fíjense esto tan importante. No puede venir el Espíritu Santo con su poder sobre nosotros si no está dentro de nosotros. Así que quien dice muchas veces que recibe, cuidado de dónde está recibiendo. Vamos por favor a Hechos capítulo 2, verso 4. Hechos capítulo 2, verso 4. Hechos 2, verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén, gloria a Dios. Comenzaron a hablar según el Espíritu les daba que hablasen. Por eso es que estaban todos, no puede ser que esté pasando eso, y eso es lo que nos pasa muchas veces cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros. Pasan cosas inexplicables que los que no están y no tienen al Espíritu Santo dentro de ellos no pueden entender. Porque el Espíritu Santo solo está con ellos, pero no está dentro de ellos. Entonces es algo que no pueden entender. ¿Cómo pueden haber esas lenguas celestiales que podemos hablar cuando el Espíritu Santo no lo indica? ¿Cómo viene toda esa profecía? ¿Cómo vienen los milagros? ¿Cómo viene el discernimiento, la interpretación? Porque eso solo lo da el poder y la llenura del Espíritu Santo cuando está sobre nosotros. En Hechos 2, 4 nos dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y en Hechos 13, 52 nos dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. El gozo de nuestro Señor es nuestra fortaleza. Y esto viene con la llenura de su Espíritu. No pueden ir separados. Tienen que ir juntos. Alguien con el gozo del Espíritu Santo no puede estar lleno de amargura, tristeza y todos esos sentimientos negativos. No puede ser.
Si tenemos la llenura del Espíritu, no puede ser que tengamos eso. Efesios 5:18 nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es cuando tenemos gozo. Pero ¿qué pasa? Dice ahí, Pablo les dice a las personas, no, a los de Éfeso, no os embriaguéis con vino. ¿Por qué? Ustedes se han dado cuenta que cuando la gente se toma unos sus traguitos, cuando la gente es tímida, resulta que se vuelve extrovertida. Algunos cambian, ya no es porque se volvieron contentos, desinhibidos, pues por supuesto que al otro día tienen la gran goma, ¿verdad? La goma moral, como le llaman, o la goma física, pues que les viene tras de todo eso. No hay necesidad de que se embriaguen con vino. El Espíritu Santo nos va a dar eso que necesitamos nosotros para tal vez dejar la timidez, para cuando se habla con público, para cuando hay que hacer determinadas cosas, nos da ese carácter para poder hacer. O sea, no hay necesidad de buscar otros medios, pues aquí nos hablan de licor, pero la gente busca otros medios para poder estar libre, para quitar para estar inhibidos. No pueden tener libertad si no tienen unos traguitos encima o cualquier cosa que se quieran meter, porque hay tantas formas en donde la gente busca las maneras de liberarse para poder estar de una buena forma. No, aquí el apóstol Pablo nos habla de que sed llenos del Espíritu. Si estamos llenos del Espíritu, vamos a poder hacer cosas que no nos imaginábamos que podíamos hacer, que no teníamos la capacidad para hacer, de ir a algún lado y poder hablar, como le pasó al apóstol Pedro, de tomar el carácter en algunas decisiones que tal vez antes nunca las hubiéramos tomado. Él nos da esa fuerza que necesitamos, esa valentía para hacer muchas cosas. No necesitamos de ningún medio, sino que solo estar llenos del Espíritu Santo. Y nos dice, hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos, así como todos en las casas, ¿verdad? Hablamos con salmos, con alabanza, con cánticos. Cuando nos dicen algo, nos ponemos a alabar al Señor. Ay, yo creo que está muy difícil eso. Entonces veamos si estamos llenos del Espíritu Santo o no. Ya vimos que pues sí está el Espíritu Santo con nosotros. Nos llega el agua hasta los tobillos, está hasta las rodillas porque está dentro de nosotros, pero ¿será que tenemos esa llenura del Espíritu Santo para salir avante de todas las circunstancias que tenemos día a día? Solo con Él podemos tener gozo. No puede ir llenura del Espíritu Santo sin gozo. Veamos en dónde está nuestro gozo. Él quita todo manto de desánimo, de tristeza, de amargura, y lo cambia por ese manto de gozo. Solo hay plenitud de gozo con Él. Ahora, ese es el número 3. Pero hay un número 4, aunque no está ahí especificado como tal, pero cuando dice que las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, eso nos dice el profeta Ezequiel, sino a nado, significa que somos tomados totalmente por el Espíritu Santo para ser trasladados a otra dimensión mayor. En Apocalipsis capítulo 1, para que apunten ahí, verso 10, el apóstol Juan, el profeta Juan y apóstol nos dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta y describe una visión donde es llevado por el Espíritu. Ezequiel en capítulo 8, verso 3 nos dice, y aquella figura extendió la mano y me tomó por las quedejas de mi cabeza y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen de celo, la que provoca a celos. El profeta
Ezequiel también fue llevado por el Espíritu, igual que el Espíritu que Juan. Creo que valdría la pena preguntarnos si nosotros hemos sido llevados en el Espíritu a algún lado. Es una cosa increíble, que uno no sabe, aquí no me dejarán mentir, uno no sabe si está soñando o está despierto. Se levanta uno y no sabe si en la madrugada estuve soñando o me desperté y estuve pensando, pero son cosas que son una locura en el mundo natural. Pero somos llevados a otras dimensiones. Eso es cuando ya vamos sanado con el Espíritu Santo, cuando nos dejamos llevar por esa corriente del Espíritu Santo. A mí esto me parece extraordinario y me gusta tanto. Este tema me llena tanto poder hablar del Espíritu Santo, porque realmente es Dios vivo con nosotros hoy. Y si no conocemos de Él, entonces no estamos en nada. Porque entonces, ¿en quién estamos creyendo? Dios está vivo, el Dios de nosotros es un Dios vivo. Y si nos dejamos llevar, Él nos lleva a otras dimensiones. Y bueno, yo por lo menos la primera experiencia que tuve, pues no les voy a contar qué fue lo que pasó, porque pues no, ¿verdad? Pero fue algo bien, fue hasta de miedo. En ese momento a mí me dio miedo, porque vi cosas que eran una locura realmente. Y me levanté alborotada. Me recuerdo que en esos días tuvimos la visita de nuestro apóstol que nos cubre, el apóstol Gerson, y ese día ya ni siquiera hablé con Carlos porque fue temprano en la mañana, y yo le dije, mire, fíjese que soñé tal y tal cosa, pero viera que bien extraño, porque yo sentía que estaba despierta, pero estaba dormida, yo ni le sé decir qué pasó. Entonces el apóstol se rió y me dijo, usted fue arrebatada en el Espíritu. Ah, puchica, dije yo, ¿cómo es esto, verdad? Usted fue arrebatada en el Espíritu. Cuando le pasen cosas así, y bueno, y pues yo ya le conté y él me explicó. Entonces me dijo, se tiene que levantar, se pone a orar y pedirle discernimiento al Señor de dónde, por qué la llevó, porque si la llevó a eso, era por una razón. Entonces nos vamos a poner a orar, bueno, nos pusimos a orar. Ya otra vez que me volvió a suceder, o las veces que han pasado, que tampoco es como que cada rato, pues, ¿verdad? O si alguien las tiene cada rato, pues ok, qué bueno por esa persona, pero sí se levanta uno así, y cuando es un mensaje fuerte, no se queden con ese mensaje. Aquí hemos aprendido desde siempre a que hay que contarle a la autoridad. Lo primero es orarle al Señor, porque Él les va a dar el discernimiento. Si hay cosas que hay dudas, hay que ir con alguien que maneje esos temas para poder encontrar una respuesta, porque el Espíritu Santo no hace esos arrebatamientos por gusto. Pero cuando ya estamos metidos en esa dimensión es guau. Así que yo le pido al Espíritu Santo que puedan cada uno llegar a tener ese arrebatamiento en el Espíritu, porque son cosas, el Señor les va a mostrar cosas que no nos imaginamos. Y no importa quién sea. Pero para eso tenemos que llevar a nuestra conciencia cada uno de los pasos en donde está el Espíritu Santo. Con nosotros, tobillos. ¿Después qué sigue? En nosotros, dentro de nosotros. Recuérdense que nuestro corazón es el trono del Señor. Y ahí está sobre nosotros y nos dejamos llevar. Solo así podemos decir lo que Jesús fue a leer. ¿En dónde? Con Isaías 61:1. También. Ajá. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová, para gloria suya. Amén, gloria a Dios.
Cuando podemos nosotros declarar que el Espíritu de Dios está sobre nosotros para todo lo que leímos, hemos pasado por varias etapas en donde podemos decir gracias, Señor. Gracias porque aprendemos cada día de ti, porque tú nos has traído hasta aquí, porque no éramos nadie sin ti. Gracias porque sin importar lo que nosotros hemos sido, sin importar los pecados que hemos cometido contra ti, tú como un Padre bueno aquí estás con tu Santo Espíritu hablándonos cada día. Por favor, cada uno, donde quiera que estén, los que estamos aquí reunidos, pongámonos a analizar en dónde estamos este momento con el Espíritu Santo, viéndolo. ¿En dónde está Él con nosotros? Con nosotros sí, pero estará en, sobre, y nos dejamos llevar. Analicemos cada una de esas partes. Y digámosle, Señor, hoy tengo sed de ti. Quiero más de tu Espíritu. Espíritu Santo, ven a mí hoy. Hoy es el día que ha hecho el Señor, para que resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y que podamos sentir esa presencia del Espíritu Santo. Vamos a terminar con una oración y después de la oración vamos a tener un tiempo de adoración en donde le vamos a pedir al Señor para todos aquellos que no tienen consciente que el Señor está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros, que pueda llegar el Espíritu Santo a sus corazones y les haga sentir su presencia. Nos ponemos de pie. Espíritu Santo, ven en esta mañana, Señor. Este es el día que tú has preparado para cada uno de nosotros. Por alguna razón estamos nosotros escuchando esta enseñanza en este día, Señor. Anhelamos tu presencia. Sé que estás con nosotros, pero queremos que estés dentro de nosotros y sobre nosotros, Señor. Te pedimos que con tus ríos de agua viva laves, Señor, todo aquello que estorba en nuestras vidas para que seamos hacedores de tu palabra. Purifícanos, Señor. Transfórmanos, renuévanos. Cambia todo nuestro ser. No queremos seguir sin ti, precioso Espíritu Santo. Te pedimos que avives hoy en nuestro corazón ese fuego para que arda en nuestro interior. Te pedimos que seamos empoderados y vayamos a esas dimensiones en donde recibamos tu revelación de lo que debemos hacer para glorificar tu nombre. Santo Espíritu, que se encienda tu fuego en nuestro interior y que ese río esté en esta nueva temporada con tu presencia, hablándonos cada día para honrar tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Espíritu Santo, por tu llenura en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que tú estás ahí. Sabemos que podemos recurrir a ti. Sabemos que tú eres nuestro único consolador. Sabemos que siempre, siempre estás ahí. Te reconocemos, Señor, como nuestro Padre, como nuestro amado Dios. Gracias porque renuevas nuestra energía. Cuando sentimos que no podemos ya más, tú estás ahí y nos renuevas, Señor. Gracias porque sin importar nuestras circunstancias y lo que nuestros ojos naturales pueden ver y nuestros sentidos puedan percibir, sabemos que cosas grandes vienen, Señor. Así que nos aferramos a ti, nos aferramos a esa roca fuerte que tú eres, Señor, a esa torre firme. Gracias, porque tú estás cada día de nuestra vida, como dice tu palabra, que tú no nos dejas nunca. Nosotros creemos y tenemos puesta nuestra fe y nuestra esperanza en ti, Señor. Gracias porque te reconocemos como Padre. Y si nosotros, aún siendo malos, podemos dar cosas buenas, ¿cuánto no más tú nos vas a dar, Señor? Tú que eres un Padre bueno, un amor de misericordia, un amor, un Dios, un Padre
que está ahí cuidándonos, protegiéndonos, soplándonos con tu Espíritu Santo, esa vida que tú nos regalas, Señor. Veremos el cumplimiento de cada una de tus promesas. Renuévanos, Señor, renuévanos en este día, y que esa llenura que nos has dado hoy sea permanente y visible en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia. El Señor está con ustedes. No lo olviden. No olviden que no importa lo que estemos viendo, tenemos que seguir aferrados a lo que es el cumplimiento de cada una de ellas. No decaigamos y no fijemos nuestros ojos en lo que no es, en las cosas del mundo. Fijemos nosotros nuestros ojos en Él, en el único consumador de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo.